¿Qué hay detrás del miedo a emprender? Mucho se habla de que un emprendedor debería tener cierto grado de experiencia antes de iniciar un proyecto. ¿Será cierto? Aceptémoslo. El primer emprendimiento es el más complejo. ¿Habrá una edad ideal para emprender? ¿Crees que cualquier persona puede emprender? Quizás el contexto o las condiciones de la persona influye. ¿Te has hecho estas preguntas? ¿Sientes que estás listo para emprender o tienes miedo? Esto es Innovación Cero. Un podcast en español donde emprendedores mexicanos con distintos perfiles se juntan a curiosear y resolver dudas sobre innovación y negocios a través de experiencias propias y casos alternos. Todo esto para que veas que la innovación es posible y que está en todos lados. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el tema muy importante y muy interesante que se llama miedo a emprender. ¿Por qué todos o la gran mayoría de las personas tenemos miedo a emprender? Presento a los integrantes que están el día de hoy. Francisco. Hola, buen día. Hechu. Hola a todos. Y Lidia. Hola. Entonces, pues iniciamos, vamos platicando un poquito sobre por qué creen que las personas tienen miedo a emprender. ¿Quién quiere iniciar? Yo empiezo. El emprendimiento genera cambio de rutina en la vida y te avienta a una incertidumbre en la cual es difícil, y mucho más al principio cuando no puedes ver los resultados tangibles. Creo que es lo primero, el salirte de tu rutina, el dejar lo seguro que tal vez no te gusta, donde estás ni lo que estás haciendo, pero tienes una remuneración segura al mes. Pase lo que pase, tú tienes ese dinero, que te pueden correr, que se puede acabar el jale, que puede haber varios factores. Sin embargo, podemos llegar a tener más conciencia del cambio en esa parte. Excelente, muy bien. Creo que sí es un tema bien importante, pero ¿ustedes qué opinan? Livia, por ejemplo. Siempre el salir de una zona de confort es cuando nos pone como en ese dilema de si seguimos en algo seguro o si nos arriesgamos. Digo, como decía Paco, siempre el salario es como un factor determinante para animarse, ¿no? Sí, no cabe duda que la seguridad es un tema bien importante. Y bueno, obviamente cambia mucho la perspectiva, desde mi punto de vista, de un soltero a un casado con hijos, sí, ¿no? La ahí responsabilidad sí, pues, que tienes en casa. Sí, por supuesto, pues ahí ya cambia totalmente la perspectiva. Yo recuerdo cuando empecé, pues yo era soltero, vivía con mis papás, pues entonces era otro. Mi decisión era, híjole, voy a tener para irme con mis compas el fin de semana o no voy a tener, ¿no? Pero realmente el hecho de decir yo no voy a tener para comer, no voy a tener casa, renta, etcétera, no estaba dentro de mis responsabilidades, ¿no? Ok, ¿a ti te mantenían? No, porque... ¿O apoyabas a tu casa nada más? Sí, apoyaba un poco a mi casa ya en una etapa, pues ya de cierta manera de la preparatoria en adelante. Ya es cuando yo estaba pues apoyando con algo, pues no sé, muy poco, pero sí era que apoyaba con algo en la casa. Ya en secundaria y antes, pues sí, me mantenían, ¿no? Claro. Era difícil. A mí en la universidad, hasta mediados de universidad, todavía la verdad me mantenía. Empecé a trabajar y pues me aplicaron la de no te doy, pero no me quites, ¿no? O sea, como que yo ya me aventé. Entonces para mí exactamente fue muy sencillo porque pues no tenía que pagar renta, el apoyo a mi casa era simbólico, creo que yo nada más pagaba el internet y la televisión, era mi única obligación, y pues sabemos que si me atrasaba con ese pago, pues no iba a pasar nada, ¿no? Cuando mucho mi papá me iba a decir que no podía ver la televisión. Y eso es un tema muy interesante y muy bueno, porque es donde habla de las capacidades, no capacidades, tal vez de la base que tienes para emprender. Hay personas que su intelecto le da para eso y para más, pero las circunstancias ya se están oponiendo a esa persona. Entonces no es lo mismo que en mi caso yo emprendiera, porque pues con mis papás todo estaba tranquilo, no había tanto, tenía comida y casa, como dice Gonzalo, a diferencia de alguien que ya trae pues, ciertas obligaciones desde muy chico. ¿Qué es eso? Yo creo
que también tiene mucho que ver las condiciones, ¿no? Que es lo que están mencionando. A lo mejor, digo, a alguien en la universidad que todavía lo mantienen sus papás y bueno, pues no tiene esos compromisos, a lo mejor no está casado, que también puede llegar a ser un factor, pues es más sencillo animarte, ¿no? Dar ese paso riesgoso, que es un riesgo emprender, no es nada seguro, no está segura. Pues yo sí soy de los que piensan que hay condiciones para ese primer intento. Para ese primer paso, Sí, la primera vez. ¿Qué tan blandito Siempre se te pone, no? Claro. No, Sí. y siempre la primera vez duele, pues, entonces, sí. Y ya nos Sí. desviamos de Sí, que- bueno. Eso dice. entre blandito y te duele. Pero entonces, ¿ustedes sí creen que una persona con mayores responsabilidades tiene mayor mérito a emprender o no? No necesariamente, digo, también vemos, por ejemplo, la autora de Harry Potter. O sea, si no hubiera estado en una etapa de crisis con tantos hijos que mantener, nunca se hubiera animado. O el ejemplo de Marisa, ¿no? Que Marisa. también tiene eso. Sin embargo, también depende mucho del giro al que vas. Yo también creo eso. Sí. Porque, vamos diciendo, yo soy abogado, ¿no? No soy, pues, pero si fuera, tal vez estoy trabajando y me llevo 2 cuentas y esas 2 cuentas pagan 10 veces mi salario. Y entonces emprendí jalando una base que ya es mucho más arriba. A diferencia de otros emprendimientos cuando son más disruptivos o de otro estilo, que pues te sales y empieza a buscar y muévete y el dinero y la inversión. Porque también entre emprender entre servicios y un producto físico también es completamente diferente. Cuando uno es un servicio, pues no duermes, tu computadora y tú son las únicas herramientas que puedes llegar a necesitar. A diferencia de que si vas a emprender en algo, que ya vas a ocupar proveedores, que vas a ocupar materia prima, que la inversión, que el stock y todo eso, también ahí da la vuelta muy. Sí, creo que también, digo, muchas veces el miedo a emprender va de la mano de, como bien lo decías, de las personas como que están dependiendo de ti o de las acciones que hagas bien o mal. O sea, si el emprendimiento es un poco más chico en el que dices, a lo mejor soy yo con mi computadora, entonces me puedo animar e ir poco a poco, ¿no? Pero ya si es algo de servicios en el que ya tienes una flotilla, en la que ya tienes personas que dependen de ti, obviamente el nivel de riesgo es mucho mayor. Que ahí sí el miedo ya es más grande. Es lo que decíamos, ¿no? No te voy a ver. ¿Creen que haya una edad ideal para emprender? Sí, ahorita se están burlando de mí antes de entrar. Estamos en un debate. La Pero matriarca déjenme se les estaba... Aquí. Este es un estudio de Harvard. ¿Es de Harvard? Business ¿Cómo Review. está escrito Harvard? Correctamente. con J. Dije Marvel. Y de hecho lo tengo abierto aquí porque justo dice que 45 años es la edad promedio para emprender con éxito. Con éxito. Con éxito. Ok, eso cambia un poco claro, el claro. panorama. No, el éxito está en los corazones de todos. Es que 45 años, o sea, no está perfecto, ¿no? El coronel Sanders emprendió mucho Siempre más. va a ser grande, ¿no? nuestra carta. Exactamente, el punto de referencia. Pero 45 años, esperarte tanto. No, obviamente no habla de que te esperes hasta los 45, sino que puedes inclusive empezar antes o hasta esa edad, pero saber que a los 45 es cuando tienes una madurez emocional, o sea, más grande, que ya tienes como más tablas para tener un emprendimiento con éxito. Obviamente la edad promedio pues es mucho más pequeños y te avientas más. Pero aquí vamos, el cotorreíto de emprender y fracasar. Sí. Por Ya más no te que alcanza. emprendas, exactamente, por más tablas que tengas, que ya hayas jalado y todo eso, ya esa parte va a ser mucho más difícil. A los 45 años yo creo que puedes seguir siendo joven. Sin ¿no? ofender a los de 45. Sí les alcanza. No, obviamente Está se bien. puede. ¿no? Todo. Pero Sí se puede. está muy sesgado si me preguntas de 45. ¿Cuál será la edad ideal para emprender? 8. Bueno, ya ahorita hay programas de emprendimiento para niños, niñas. Está muy chido eso. Luego les enseñas el perderle el miedo, ¿no? Que eso es parte importante. Pues perdón, yo creo que tiene mucho que ver la evolución en temas educativos. Por ejemplo, anteriormente pues las personas, no sé, a lo mejor de 50, 60 años para arriba, pues a lo mejor no tenían Las mismas herramientas. no tenían, sí, una vez las herramientas, las facilidades. Ahorita también hay que considerar de que el emprendimiento que se ha vuelto
tan importante a nivel mundial que ya en estos días es más sencillo, entre comillas. Se habla mucho del tema, hay mucha información, hay muchas herramientas que antes no había. Antes lo veían el emprendimiento para unos cuantos. Sí. De la familia. No, y aparte no estaba como profesionalizado, pues, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, el taller espectacular que tuvimos estas 2 semanas anteriores, ¿no? De landing que de cierta manera... yo creo que si le preguntara a mi papá, pues a lo mejor mi papá me hubiera dicho, yo si hubiera tenido ese curso, ese taller, me hubieran enseñado cómo, etcétera, a lo mejor hubieran tomado otras decisiones, ¿no? Que ahorita el tema del emprendimiento pues está muy fuerte, hay muchas herramientas, hay mucha información, hay mucha ayuda, o sea, ahorita tanto gubernamental como privada, pues hay mucha ayuda, pues económica y pues se podrá decir que profesional, ¿no? Entonces ahorita ya los tiempos son muy distintos. Y aparte añádele que las escuelas, ahorita por ejemplo hay muchas escuelas particulares que ya le están dando mucho peso al tema del emprendimiento, de que ya te enseñan a desarrollar negocio, y está muy bien pues, porque al final del día, si desde chicos les enseñan a los muchachos que pueden emprender, que pueden hacer negocio, que pueden hacer algo distinto, eso es muy bueno para México y todas las familias mexicanas, pues, ¿no? Y el mundo, pues, ¿no? Ahí tocaste ahorita un punto muy, muy interesante. Creo que el emprendimiento, y más aquí en México, no es que no se daba o en la magnitud que se daba. Porque, ¿cuánto es el mercado de pymes aquí en México? 90, 80%. Como el 97% de todas las pymes. Las pymes son emprendimientos. Sí. Son emprendimientos. Entonces, tal vez ahorita se le está viendo con otros ojos. Pero emprendimiento siempre hubo, eso lo que dices, sí se ha profesionalizado, te dan más bases, hay herramientas en las cuales puedes explotar mucho más grande, pero creo que en sí tenemos en la cultura esa parte del emprendimiento, ¿no? El de poner tu changarrito y empezarle, porque los resultados de un país que estamos viviendo por las pymes, que es el 95%, 97% comentaba Livia, es la base de que en realidad siempre se ha estado haciendo emprendimiento. No, y aparte, o sea, súmale también las condiciones de que nuevas generaciones ya no trabajan por una pensión. O sea, antes decías, entro como a una escalera laboral en la que me voy a jubilar a los tantos años y ya voy a tener una jubilación como segura, ¿no? Ahora es, o sea, o trabaja y asegúrate tu futuro o a ver cómo te va. O sea, todavía no sabemos inclusive qué problema nos vamos a enfrentar, porque todavía no llegamos como a esa primera generación jubilada o que va a depender de una Afore. Entonces creo que también eso ha influido un poco en decir, o sea, ¿qué voy a hacer para mi futuro, no? Pues sí, ese es un tema bien interesante y bien importante que las personas deben de tener, pero muchas veces las personas no lo saben, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí ya no me va a tocar una pensión como tal, yo tengo que estar ahorrando, pues, ¿no? Y la gran mayoría de mi generación, pues no sabe eso, pues, ¿no? No sabe que ya no va a haber una pensión asegurada, que tenemos que estar pensando en cómo garantizar un retiro, pues de cierta manera decente, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es donde yo creo que toma mucho mayor relevancia el que nuestras generaciones que vienen o están, pues deben de emprender, pues, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿es difícil emprender? ¿Para ustedes es difícil emprender o no es difícil emprender? Pues sí, buena pregunta, Siempre va a ser difícil. Sí. Siempre es difícil, por más que ya esté escalado, que tengas otro proyecto que te esté dando frutos, porque creo que es a la base, o sea, el cambio es el que genera el miedo. Y el miedo es algo que duerme contigo y si te dejas ir tantito, te come. Y por ejemplo, si dejas a un lado el miedo, ¿es difícil emprender? No creo. Ahorita divertido. Las bases, lo que tú decías, el gobierno, la sociedad y todo, te impulsa a emprender. Ahorita que contaron lo de la edad ideal. Es que no hemos dicho todavía. Por ahí de los 25 años, yo le voy. ¿Ya saliste de los 20, 21 de la universidad? Yo creo que salí como de 21. Ya me fogueé tantito y ya, pues le aprendes, porque si te esperas tanto, la verdad, yo ya no tengo la fuerza que tenía
a los 25 años para despertar. Eso para no también es dormir. otro factor, la verdad, o sea, emprender sabemos que es 24/7. Ahorita me duele la asiática, o sea, ya no está bien eso. Sí, ¿no? Al igual que en la universidad, pues uno se desvelaba con los entregables y tratando de sacar todos los pendientes, igual en el emprendimiento, ¿no? Entonces, en la universidad, claro que podíamos hacer ese tipo de cosas. Poco a poco ya no es tan sencillo, entonces... Exacto. Pero a mí uno de los temas que más me gustó que tocaras era el tema educativo, ¿no? O sea, claro que desde que las universidades ya están empezando a incorporar todo el tema de programas de emprendimiento a sus sesiones, a sus módulos, pues ya es mucho más sencillo animarte, ¿no? Entonces yo todavía le reduciría la edad pues a los 20, 21. ¿Por qué? Pues ya la universidad seguramente tiene algo, ¿no? Tiene algo, si no el propio entorno. Y si no lo buscas, exacto. No todo te lo tiene que dar la universidad, pero ahora hay tantos talleres, tantas pláticas que te apoyan para eso. Yo entonces voy por menos de 25. Sí. Yo Para, no. bueno, para una primera experiencia, por lo mismo que decíamos creo que al principio, ¿no? Falta todo el aprendizaje que eso no te lo va a dar, pues nada más tu primera experiencia aprendiendo, ¿no? Si no la primera, a lo mejor una segunda, a lo mejor una tercera, ¿no? Oye, ¿y sabes cuál es el otro, un tema que yo creo que también es bien importante? Que antes de emprender, considero que debes de aprender primero a trabajar. Porque también, muchas veces no sabemos trabajar, pues, ¿no? No sabemos ser disciplinados, no sabemos cumplir, no sabemos que debemos de lograr objetivos, ¿no? Y yo creo que al final no hay mejor escuela pues que aquel clásico trabajo primerizo que te negrean, pues, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que también eso debe de ser algo muy fundamental, ¿no? Por ejemplo, que es lo que yo creo que les pasa mucho a las segundas generaciones, que por ejemplo, pues el papá tiene la empresa, talala, y ya después llega el muchacho Y se la come. y se la come, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque y no digo que sean malos, ¿no? Pero yo siento que sí les hace falta ese deber ser, pues, ¿no? O aprender a trabajar, a ensuciarse las manos, no sé, pues, no, digo, no necesariamente se tiene que ensuciar las manos, pero sí cuando menos, pues, aprender a trabajar, pues, ¿no? Que yo creo que, a ver, trabaja, enséñate, ve cómo es el mundo de los negocios, cómo debes de generar equipo, no sé, mil cosas, posteriormente emprende. Y yo creo que para mí la edad ideal es siempre y cuando no tengas grandes responsabilidades, porque yo creo que sí, porque, o sea, te casas, tienes hijos, no quiero decir que no se puede, claro que se puede, más difícil. Sí, pero, o sea, agrégale, si por ejemplo, si tienes el 50% de éxito, pues oye, pues a lo mejor con más responsabilidades no sabemos cuánto pueda bajar, pues, ¿no? Sí. Porque quieras o no, el que tengas siempre en tu cabeza la responsabilidad de que tengo que llevar comida a la casa, no sé, puede funcionar como arma de dos filos. Una es para que te motives más, o la otra es me estoy distrayendo y no me estoy enfocando, ¿no? Puede ser, digo, pero, no. En pie pianito, todo está bien. ¿Cuál sería la edad para ti decir? Es una persona que las condiciones que tiene se prestan. ¿Cuál sería la edad? Ay, pues creo yo que entre 25 y 30 años, yo creo. Considero, digo, la verdad es de que... ¿Qué dice? Pero pues... Yo soy la ¿Qué única dice rebelde Carla? aquí. ¿Por qué dice, a ver, por ejemplo, el estudio de Harvard, ¿por qué dice que a los 45? 45? Debe de haber razón. Sí, Seguramente claro. también debe tener mucho que ver el tema de la ¿Experiencia? experiencia y No, capacidades económicas también, ¿no? Va más enfocado a la inteligencia emocional, o sea, y creo yo que también, Ok. o sea, yo no lo dejaría en 45 años, pero creo que Todavía que más. sí Decide No. que me estás O confundiendo. sea, lo que voy es, creo que el momento ideal es cuando realmente tienes la conciencia y el compromiso de hacerlo. Y eso puede pasar a los 18 años, te puede pasar a los 40, te puede pasar 25. Pero tener como la conciencia de que estás emprendiendo con un rumbo, o sea, creo que ese sería el momento ideal cuando te llega la corazonada de decir, o sea, ahora es cuando quiero hacerlo. Porque si no te comprometes, o sea, puedes tener 50 años y vas a estar en el limbo. Yo le voy más a la parte de comprometer, no a la conciencia. Porque la conciencia la vas a trabajar bien duro. O sea, en el momento de que digas, ¿qué hice?
Ya hay 8 personas que dependen de una decisión mía. Eso te va moldeando. Retomando ahorita el tema de que necesitas trabajar un tiempo y que te negreen o que estés en algún lugar. En Landing tuve la oportunidad de platicar con una chica que era integrante, donde me decía, es que ¿por qué cuando trabajé para otros sí cumplía los objetivos y ahora que estoy yo, que pues yo ya estoy echándole lo que sé que funciona, no me está dando los objetivos? Y ahí creo que es la importancia de aprender de un proceso establecido. No es lo mismo llegar y que te pongan una chamba que está negrera, que no te gusta, pero que te enseñan un proceso para que en el momento en que tú salgas tengas una planeación, aunque sea chiquita, y decir, este es mi objetivo. Entonces, sí le voy a que tal vez, desde mi punto de vista, o a mí me funcionó, que salí de la universidad, tuve 2 trabajos, uno que duré un mes, me prometían que ya me iban a llevar computadora y nunca me la llevaron, tenía que llevar yo la de mi casa, entonces dije, algo no está bien aquí. Y otro que duré como año y medio, donde más o menos aprendí cuál era el proceso para replicarlo en base a mis condiciones. No me fue sencillo, pero pues ya supe trabajar una maquinita que ya estaba funcionando. A diferencia de que si salía de la universidad, lo que decía Gonzalo, no sabemos trabajar, o al menos yo no sabía. Yo estuve trabajando la mitad de la universidad en una empresa que nunca me pusieron objetivos, que en realidad estaba como medio de apagafuegos. Entonces no sabía hasta que trabajé en esa empresa. También, digo, eso que acabas de decir es clave, la disciplina, y que a veces es más difícil una disciplina con uno mismo. Cuando tienes un jefe inmediato es como, bueno, por lo menos sabes que tienes que cuidar tu trabajo, que tienes que cumplir con él, que tienes que mantenerlo. Pero cuando ya eres tú mismo, el que te estás poniendo las metas y que estás como tu propio jefe, o sea, creo que también es más fácil perderse en el rumbo porque es como, ¿quién me regaña, no? ¿Quién me llama la atención? No, o quién toma las decisiones. Sí, oye, también pasó algo, tú volteas nada más para arriba y esperas una indicación, y eso está bien chido, aunque la indicación sea ir el domingo a las 6 de la mañana, o sea, cosas horribles, pero alguien tomó la decisión. A diferencia de que cuando pasa algo, tú tomas la decisión y aparte la tienes que aplicar. Sí, y esto es 24/7, o sea, toma decisiones todo el tiempo y resuelve problemas todo el tiempo y... Exactamente. Entonces, ¿qué factores tenemos? Pues, viendo al momento, la disciplina, experiencia, compromiso, inteligencia emocional, Edad. Energía. Energía, sí. 78 años, ya vamos a empezar, Flavio. No, pero yo creo que sí, me estaba mencionando mucho animarte a una edad temprana, joven, a una primera experiencia, por lo mismo que decíamos, a lo mejor tú también tienes que descubrir si esto es para ti, ¿no? Si emprender es para uno, o también es válido pues, saber que eres un excelente profesionista, ¿no? O que el proyecto sea el adecuado para ti. Entonces, eso, la única manera de descubrir eso pues, es pegándole, ¿no? Probando. Aventándote el ruedo. Otro factor también a lo que te dedicas, que era lo que platicábamos. O sea, no es lo mismo un emprendimiento de un servicio que ya puedes tener 2 que te dan la cuota mensual que necesitas. O sea, por ejemplo, ahora con Airbnb, o sea, ¿cuántas, por ejemplo, personas jubiladas se empezaron a emprender ahora que ya no tienen nada que hacer y que tienen una casa vacía y que dicen, o sea, la puedo empezar a rentar? También es un cúmulo de factores, o sea, y condiciones de qué puedes o qué no, y la dimensión también del emprendimiento. Exacto, y emprendes en base de ya lo probado, pero emprendes. ¿Qué tan relevante es de que la persona que emprenda debe de conocer la industria? ¿Cierto, falso? Ciertísimo. No, sí. Y otra vez retomamos incluso lo mismo, ¿no? A lo mejor tú quieres emprender en un giro de restaurante de mariscos, por ejemplo, pero ¿cómo vas a hacer eso si nunca trabajaste dentro de un restaurante, ¿no? Si no sabes qué es un camarón. Si no sabes qué es un camarón, si no eres un experto en tu tema, ¿no? Entonces, sea deporte, sea comida, sea software también, ¿no? ¿Por qué quieres crear una plataforma si no has sido tú mismo un project manager de una plataforma previa, ¿no? O bueno, depende de lo que... Un programador, o no conoces las bases de lo que se puede... Del core, del núcleo de tu proyecto, ¿no? ¿Y no será que puedas conseguir esa información de alguna otra manera?
Es que sí, no, porque al principio tienes que cuidar los recursos bien duro. Y cuando tú te avientas por un proyecto para emprender, pues tratas de darle lo menos. Cuando empiezas ya a depender de otras personas, ya creo que puede el resultado ser muy bueno, pero también verse frustrado, porque tú cuando inicias y emprendes es el 24/7 y leches, no sabes de la otra persona o no sabes si la otra persona te está dando en realidad la información correcta. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas porque te traes a fulanito de tal que va a arreglar esto porque sabe todo, y como uno no sabe de lo que se está hablando, pues no se podría decir, oye, no es cierto lo que me estás diciendo, o que la otra persona no tenga el mismo objetivo, y no por falta de conocimiento, sino que que por entendimiento diferente. Creo que sí se tiene que tener, aunque sea la base de lo que quieres. Sin embargo, creo también que tú a la mera querías empezar vendiendo manzanas y el camino te lleve a acabar vendiendo computadoras. O sea, que sí pueden dar vueltas muy grandes, pero que fuiste aprendiendo eso en el transcurso del proyecto. Creo que también es compromiso, volvemos al compromiso, o sea, del emprendedor el conocer la industria en la que estás. O sea, yo creo que sí es muy difícil que un emprendedor sepa de todos los temas o de todo lo que pasa en la industria. Y bien lo decía Henry Ford, o sea, rodéate de las personas que sepan más que tú y que te empiecen como a nutrir en lo que necesitas. Yo creo que ese es un camino inteligente, pero creo que sí es responsabilidad del emprendedor por lo menos estarse informando a diario, ver las noticias que hay en tendencias o que tiene que conocer o a quién acercarse para conocer. Muy bien. Oye, y entonces, ¿esto se podrá decir que un emprendedor se puede limitar a un emprendimiento? Porque digo, pues a lo mejor yo como emprendedor soy especialista en tal área, ¿no? Y me puedo limitar a ese emprendimiento de esa área. Esa pregunta es sesgada porque ¿tienes cuántas empresas? No, es una pregunta porque... Primero empieza con una muchacha. Porque, miren, yo creo que yo escucho las opiniones, ¿no? Pero yo difiero porque yo creo que todas las personas pueden emprender en muchas cosas, o sea, en todo lo que te puedas imaginar, pero sí tiene mucho que ver en las personas en las que te apoyas, ¿no? Sí. Porque o sea, no quiere decir que lo contrates, sino que yo veo más en el sentido de que te asocies, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, oye, quiero entrar en la industria de aeronáutica, por ejemplo. Elon Musk, por ejemplo, pues él no sabía ni pío de aeronáutica, ¿no? Y ahorita pues es una de las empresas más importantes del tema aeroespacial, aeronáutico, ¿no? Aeroespacial, ¿no? Pero es una persona que tiene personas que la rodean muy buenas, ¿no? Y sobre todo porque él sabe cómo desarrollar a las personas, ¿no? Entonces, por eso quería saber su opinión. Creo yo que sí se puede, digo, de alguna manera, ¿no? No hay una receta, No, pero tú con ese ejemplo que pusiste del libro que tuve la oportunidad de leer, él tenía el dinero suficiente para jalar eso. Esa es la base. Los que trabajaron con él no fue de gratis. Entonces, si ya tienes el recurso que lo dio, pero nos vamos para atrás, su primer emprendimiento fue el que le dio los recursos para emprender después, ¿no? Que fue lo de PayPal con todos los cambios que hizo. Pero cuando él emprendió en la industria aeronáutica, era su emprendimiento, pero se hizo un CEO inversionista, donde ya podía traerse a quien quiera, pagarle lo que quisiera, y eran equipos pequeños, pero equipos caros, al fin y al cabo. Pero al final del día, pues son emprendimientos, ¿no? Sí. No lo estamos limitando a decir si es el primero, el segundo, el tercero. Es que nos vamos entonces a las condiciones que tienes en el momento en que emprendes. Que estamos tocando un tema, creo que elemental y uno de los más grandes cuando hablamos del miedo a emprender, ¿no? El recurso económico de entrada, ¿no? Yo creo que ese miedo todavía sigue siendo de los principales, ¿no? Oye, anímate a emprender. No, pero es que se necesita una inversión enorme, ¿no? Para comenzar. Entonces, creo que eso es lo que no lo habíamos tocado. Sí, pues es que mira, al final creo que
A ver, hablando del primer emprendimiento, el primer emprendimiento sí es un emprendimiento más complejo, creo yo, porque te limitas a tener financiamiento de las famosas 3 Fs, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son las 3 Fs? Friends, Family and Fools. Fans. Para que no suene tan- Entonces, o sea, se limita a eso y a los recursos propios, ¿no? O sea, que vas a ahorrar, que incluso, por ejemplo, pues escucho mucho de muchos emprendedores de que vendí mi casa para emprender, ¿no? O sea, las personas que apuestan a su idea, pues, ¿no? Y eso está muy padre, pues, porque al final, para mi gusto, el primero que tiene que estar seguro de su emprendimiento es uno mismo, ¿no? Así es. Entonces, el que tú le apuestes todo tu dinero a ese emprendimiento, yo lo valoro mucho, pues, ¿no? Cuando veo a las personas, oye, es que yo puse, etcétera, me quedé, vendí mi carro, empeñé a mi esposa, lo que tú quieras, ¿no? Eso no. Eso está prohibido, ¿verdad? Ese consejo no lo tomo. Aquí en México está prohibido. Entonces, pues es con los primeros recursos con los que se arranca, ¿no? Ahorros, venta de las cosas que tienes, friends, family and fans. Sí. Entonces, como dice Paco, sí arrancas con recursos limitados, ¿no? Y aparte porque, híjole, el tema de los emprendimientos lamentablemente no es de que emprendes y a los 2-3 meses ya estás ganando dinero, ¿no? Incluso tardas mucho tiempo para empezar a monetizar. Depende del modelo de negocio. Depende de los negocios. Entre más disruptivos creo que son más complicados al principio, porque son como que educa a tu cliente, que te entiendan tu negocio, porque que te conozcan. Entonces sí es, o sea, no es como decir vendo tortas con diferente nombre, ya saben que son tortas, ¿no? Entonces validado el modelo de negocio está, ¿no? Claro. Pero cuando entras en estos modelos de negocios disruptivos de cierta manera o híjole, es un tema bien complejo, ¿no? Y llega el momento en el que dices, híjole, voy o ya no sigo. Siempre cabe esa pregunta en tu cabeza, en tu emprendimiento, cuando no estás ganando dinero, ¿no? Entonces, pero no se desanimen, creo que... Y ya todo está. Pero creo que si tu modelo de negocio está validado, tenlo por seguro que va a llegar el momento de que vas a empezar a ganar dinero, ¿no? Yo creo. Y ser flexible en todo momento. Si ves que no está dando, no te cierres. Por más validado que esté, tengas la oportunidad de crecer el área donde sí vas a monetizarlo. Que, no sé cómo en mi tiempo, pero también podemos empezar a hablar de que hay personas que están dispuestas a darle todo, a pegarle rudo. En lo que decías, ¿no? Vender casa, carro, los ahorros. Y también hay un tipo de emprendedor que quiere todo gratis porque está empezando. No seas ese emprendedor. Todo cuesta. Todo cuesta. Pero sabes que también influye mucho cuántas páginas no ves en internet de rápido tu negocio en internet, 24/7 sin invertir dinero y el mínimo esfuerzo. No, pero vas y te hacen vender perfumes. Claro, o sea, lo que voy a decir Biblias. De hecho, también hay traigo una una. Ustedes son la F, ¿de cuál quieren ser? ¿La de Family? ¿De Friends? Si gustan, contacten al WhatsApp. Es que es eso, no hay negocio fácil. No. Es algo que ya tenemos que ver. Por más que te lo pinten, que te digan, no va a llegar el socio, el proveedor, el cliente, el coach que te arregle el negocio. Y entonces, en base a eso, la cultura que estamos dando es completamente diferente. No, nada más ahí, o sea, el tema de inversión, sí, ya no es tan complicado como antes, quiero creer. Ahora creo que hay más facilitadores. Más ¿no? facilitadores, exacto. Incluso hasta más herramientas que lo vimos en Landing para que también no hagas una inversión primeriza tan grande. Prototipo. Exactamente, con el fin de validar tu producto. Ya una vez que digas, órale, creo que sí hay mercado para lanzar una inversión ya un poquito más fuerte, pues ahora sí anímate a vender
algunas de tus pertenencias, no a tus familiares, por favor. Pero que volvemos también al tema de educación, o sea, necesitas como tener un poco de conocimiento para saber cómo ir llevando ese escalamiento o esas necesidades de inversión. Cuando no tienes el conocimiento, o sea, cómo emprender, crees que de verdad de la noche a la mañana necesitas ya poner un establecimiento con no sé cuántos vendedores. Exactamente, ese es de los principales miedos. Sí. Que es lo que es la creencia que tenemos, ¿no? Que no, pues ya tengo que emprender, ¿no? Mañana mismo voy a rentar tal local, vamos a invertirle tanta lana, que pues depende del negocio, pues claro que sí puedes funcionar o no. Pues por supuesto. Sí, es que talleres como, en este caso, Landing, es lo que te apoyan. No querer replicar, o sea, si tú estás trabajando en un lugar y te quieres salir, no replicar ese éxito, sino tomar las bases y mejorarlo y escalarlo poco a poco. No es lo mismo que te salgas, no sé, un despacho de abogados en una torre de andares, que dices, no, pues voy allá a meterle ahí la recepcionista y los muebles y todo, a decir, pues ve con cautela. Por más seguro y probado que sea el giro, no puedes arriesgarte a desistir. ¿Y ustedes qué, ya que estuvimos hablando mucho de los miedos o de las barreras para poder emprender, qué les recomendarían a los emprendedores para perder ese miedo o romper esa barrera y animarse? Yo creo que el miedo siempre va a estar, tienes que aprender a trabajar con miedo. Es eso, controlar el miedo, pero el miedo, al menos en mi caso, siempre ha estado. Entonces, yo recomendaría que platiquen con otros emprendedores. Yo creo que también ese es un factor importante, que conozcan las historias de otros emprendedores y que vean que pues sí es cosa de pegarle y conlleva mucho riesgo, mucho esfuerzo y pues poco sueño, pero hay maneras y conociendo otras historias de otros emprendedores puedes darte cuenta por dónde. Sí, y yo de mi parte, o sea, creo que les diría que traten de enfocarse en el lado divertido o por qué estamos como emprendiendo en ese sentido. Ahorita que mencionabas, Gonzalo, de si un emprendedor puede estar como en varios emprendimientos a la vez, yo creo que esa es una de las características claves de un emprendedor. O sea, creo que ya la mente empieza como a correr a un nivel en el que se te ocurre uno y luego el otro y luego la otra idea y todavía no acabas una y ya quieres otra. Cuando se vuelve divertido o encuentras ese aspecto divertido, o sea, se vuelve hasta adicción, y querer como emprender ahora algo y ahora lo que sigue. O sea, yo les diría que sí hay miedo, pero pues enfóquense en el lado pues divertido y la pasión de realmente hacerlo. De emprender. Sí. Perfecto. ¿Y tú? Pues yo recomendaría mucho, digo, todos ya dando algo diferente de todo lo que dijeron ustedes. Yo creo que también un tema bien importante es prepararse uno mismo, ¿no? Entonces yo recomendaría que también los emprendedores no nada más se limiten a trabajar, que sí es bien importante, pero sobre todo también el prepararse cada día más, ¿no? Porque el invertir en uno mismo creo que es la mejor inversión y les va a ayudar a ser mejores personas, a ser mejores empresarios, mejores emprendedores. Siempre el estarse preparando, ya sea estudiando algo o incluso leyendo, pues, ¿no? Leyendo, eso te abre mucho la mente y te da nuevas herramientas, sobre todo, ¿no? Eso está padre, porque al final, cosa que lees, a lo mejor dices, oye, saqué algo bien importante de aquí y que yo no lo conocía, yo no lo sabía y lo aplico, ¿no? Y esas son de las cosas que yo creo que debe de hacer uno como emprendedor siempre, ¿no? Estarse preparando, estar invirtiendo en uno mismo, y eso es lo que deberíamos de hacer. Luego... Muy bien, entonces... Luego que yo me quedé con ganas de saber. Yo también. Iba a decir la clave secreta, clave secreta. No. Y bueno, creo que algo interesante e importante que a lo mejor les puede servir mucho es, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuándo es que su modelo de negocio o su emprendimiento ya está validado, por ejemplo? ¿Qué opinan? ¿Cuándo creen que ya pueden decir los emprendedores, ya estoy como en otra fase, para que se animen, para que no se desanimen más bien? Pues nosotros, nos guiamos mucho en las 3 lupas, que es, o sea, cuando veas que tu modelo es deseable, que es factible y que es viable. O sea, ya cuando veas que tu necesidad que tu mercado tiene esa necesidad, que lo aprueba, que lo busca, que lo quiere comprar, que está dispuesto a pagarlo,
y que tú ya tienes como esa logística en la que tus procesos te dan para que tenga algo redituable y sea como escalable, o sea, yo creo que ya puedes decir, voy por buen camino y ya apuesto. ¿Y cómo sabremos eso al término de cuánto tiempo más o menos tú crees que? Bueno, Pues es que eso depende mucho del proyecto. sí, normalmente dicen que si pasan más de 6 meses y no has pues, generado algo de tracción, pues sí hay un detallito ahí, ¿no? Entonces, por lo menos en 6 meses haber no necesariamente vendido, esperemos, sí, ya son 6 meses, Sí. pero pues sí, por lo menos tener una base de gente muy interesada, ¿no? Yo personalmente creo que sigues validando una vez que estás teniendo tus primeras ventas. Todavía eso es parte de la todavía. validación. Ya, exacto. Para mí es hasta que llega tus primeras recompras o tus primeros referenciados, creo que ya es una muy buena señal. Todavía- Hablar de tiempos yo creo que es difícil. Es difícil. Y la otra es que pruebas en el campo. Sí. O sea, por más que el papel te diga que todo va a ir al 100 y todo, hay mucha posibilidad de que no sea real. Y no porque no hayas hecho un buen trabajo de planeación o porque no hayas aplicado las herramientas, pero se prueba en el campo. No hay otra manera. Entonces, yo creo que más bien es empieza con lo que tengas, sé flexible y no te sesgues por tu propia idea. Escucha al cliente, escucha al mercado. Tenemos el cotorreíto del cliente no sabe qué quiere hasta que tú lo haces, pero tienes que tener como un mix ahí entre lo que tú quieres hacer, tus objetivos, a lo que estás viendo de resultados. Entonces creo que mucho es probando, o sea, no hay otra manera, desde mi punto de vista. Para mi punto de vista, creo que el validar tu modelo de negocio es ya que vendas. O sea, si vendes, es porque la gente está interesada. Si ya vendiste 1, 2, 10, 20, yo creo que ya estás del otro lado, ¿no? Y de ahí en adelante ya es otra estrategia, porque ya dice, a ver, ya mi modelo de negocio, como bien dice Livia, es deseable. O sea, ya te compraron, es deseable, punto. Y vámonos a la siguiente etapa, que ya es empezar a ver tema financiero, que a lo mejor dices, bueno, hay que ajustar el precio, hay que ajustar lo que tengamos que ajustar para que sea negocio, ¿no? Se podrá decir. Y de ahí en adelante, pues ya hazlo escalable, hazlo, ponte en todos lados si quieres, no sé, ¿no? Pero yo creo que tú puedes decir si tu modelo de negocio es disruptivo, ¿no? Se podrá decir, si tu modelo ya vendió, ya estás del otro lado. Así es, y aquí, bueno, retomando tantito, nunca es el momento perfecto, no te esperes a tenerlo todo, prueba con lo que tienes, no te quemes en el mercado, pero prueba con lo que tienes. En desarrollo de software, que es mi área, tendemos a tener mucho ese problema, que quieres sacar las versiones ya que controlas todo, que tienes todo, siempre le falta un puntito, siempre que lo presentas hay 2, 3 comentarios, pero si dura demasiado el proyecto en la cazuela, no va a alcanzar a salir. Yo tengo una duda, a ver. A ver, 45 ¿Cuál años. es? No. ¿Cuánto es lo ideal o cuánto sería como lo razonable que un emprendedor sea testarudo sobre una idea que ve que a lo mejor no está funcionando o no le es redituable, pero dices que va a ser el negocio así de mi vida? Y me vuelvo, por ejemplo, al caso de Amazon. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que perder para decir, este va a ser el negocio? ¿O cuándo tiras la toalla? O sea, ¿cuándo te das cuenta? Va amarrado de recursos, yo creo, completamente. O sea, buena es. en ese caso de Amazon, pues yo tengo la idea de que en unos 10 años va a haber un país que se llame Amazon. O sea, ya va a ser exagerado, pero va en base a los recursos, a cuánto puedes apostar. Yo he visto ideas buenísimas que no se dan por el tiempo, por la situación, no porque fuera malo, pero las personas tienen que decidir, porque hay personas que pueden vivir 20 años con el corazón en la mano, hay personas que no podemos. Entonces, Yo la verdad, nada más, si quieres persistir con esa idea y estar de testaruda con eso, o sea, sí, llégale y juégale en serio, ¿no? O sea, si pues, tienes que tener pérdida de algún tipo, pues tenla, pero por lo menos hazlo. Que yo creo que mucho va el tema que está el clásico emprendedor, emprendedora que
pues realmente no le invierte, pero todavía tiene esa idea, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿cómo va tal proyecto? Bien, bien, vamos avanzando. El otro día di un pitch, ¿no? No, realmente eso no es. ¿Pasó en Guadalajara? Pasó en Guadalajara, ¿no? Entonces, me ha tocado ver, sí, muchos emprendedores y emprendedoras que siguen después de un año y medio, y todavía siguen con la misma idea. Y es mejor ya, menos tiempo, 6 meses, métele, pégale con todo, sí, inviértele si es necesario, pero por lo menos ya valida si es un negocio o no. Yo creo que eso es ya más sacar la queja. Quería sacarlo. Me siento mejor ahora. Sí, no. Sí, es un tema bien complejo esa parte de esa pregunta que haces, Livia, porque no hay una ciencia, no hay una regla, ¿va? Está el caso de Uber, pues no, ahorita Uber que pierde, pero, híjole, yo creo que no hay una respuesta, ¿cómo se puede decir? Una respuesta final o de decir esto debe de ser. Todo depende yo creo que mientras haya gente creyente en el negocio. Tú lo has dicho, esa es la palabra clave. O sea, más allá de las 3 Fs, si tienes gente que cree en tu proyecto, pues va a seguir subsistiendo. Creo que la clave va a ser la flexibilidad que tengas, tanto tú como persona como el proyecto. En el hecho de Amazon, él empezó queriendo vender libros y, no. Bueno, entonces, ¿qué pide la gente? Yo quiero vender algo que no es mío, quiero ser nada más el intermediario. Y empezó a abrirte esa parte. Hay muchos emprendimientos que, vamos a eso, ¿no? Empiezas con una idea y acabas vendiendo algo que no sabías, que tú no conocías, pero tal vez la flexibilidad, ¿no? La importancia de sentir que avanzas. Tal vez no estás cumpliendo el objetivo que quieres, pero estás avanzando en cuestiones. Sería interesante hablar con este tipo de personas. También tengo idea de que Mercado Libre perdió muchísimo dinero, como 10 años, en decir, ¿qué fue? ¿Qué te impulsó a decir que algún día va a funcionar? ¿Qué va la diferencia entre ser perseverante y ser terco? Ándale, exactamente. Sí, creo que sí hay diferencia. Sí, más allá de tu círculo de 3 Fs, hay desde inversionistas, hay aliados, hay colaboradores que creen realmente en el proyecto. Creo que sí vale la pena ser persistente. ¿No? Y también, por otro lado, pues si eres alguien que trae tablas, ¿no? Detrás, o sea, si es tu primer emprendimiento, estás en la universidad y sigues persistiendo, no sé, sinceramente no me das toda la confianza del mundo. O sea, a lo mejor, experiencia, ¿no? Exactamente, si tienes ahí detrás un proyectillo que sí estuvo bastante bueno y vas por algo más ambicioso y persistes en ese punto, creo que es algo que sí te valida a ti como persona, como emprendedor. Perfecto, muy bien. Pues bueno, un capítulo más el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Fue uno. ¿Cómo se les llama? ¿Podcast escuchas? Un podcast. Walliseros. Un podcast más de Wallis, empresa de Centro de Innovación. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí el día de hoy. Dejen sus comentarios. Déjenos ahí sus comentarios, preguntas, todo lo que sea bueno, ahí nos lo dejan. Invitarlos también a que visiten nuestro blog, porque ahí vamos a estar subiendo como contenido también relativo a todos los temas de emprendimiento, que es innovacioncero.com.mx. Sí, ahí tocamos temas bastante interesantes. Cada quien trae una línea de temas, pero platicamos en general de cómo de todo un poco. Llegar al siguiente nivel. Listo. Pues nada, pues muchísimas gracias. Bonito día.